Hola, buenas noches. Estamos hoy en este tema tan importante de los alcances de la oración. Es un tema interesante, todos los temas de oración me gustan mucho. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? La oración es visitar el cielo, la oración es visitar el trono de Dios, ese trono de justicia, ese trono de misericordia, y no te espantes cuando digo de justicia, porque sabemos que en Jesús somos justificados, ¿verdad? Ese trono en donde encontramos esas armas poderosas, ese trono en donde siempre el Espíritu Santo nos está llevando, nos está moviendo a ir a ese trono de gracia. Entonces la oración es un mandamiento, la oración es una necesidad, es un tema del cual creo que es inagotable, siempre estaremos aprendiendo sobre este tema de la oración, y hoy nos ocupa los alcances de la oración, hasta dónde puede llegar la oración de un hijo de Dios, hasta dónde podemos nosotros tener influencia en este mundo por medio de la oración. Así es que en este día vamos a estar aprendiendo sobre este punto. Ajá. Dios ha limitado su mover en el mundo a la oración de sus hijos. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia con Jesús, precisamente. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús, en este mundo, estando en su forma humana, él siempre recurrió a la intercesión por este mundo, siempre estuvo orando, dejó ejemplo de que él buscaba a cada momento a través de la oración a su Padre para que se hiciese la voluntad del cielo en este mundo que tanto lo necesita. Siempre vemos a un Jesús que se retiraba a lugares solos, que se retiraba al monte, que estaba muy de mañana ya orando. ¿Por qué? Porque estaba siempre dependiendo del Padre para que esa obra de Dios fuera hecha en este mundo. Y vamos a ver en la necesidad que tenemos de ser intercesores, la necesidad que tenemos, que este mundo tiene también, de que nosotros nos levantemos a orar. Porque mira, dice ahí en Ezequiel 22, del 27 al 29, dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Que claro, ¿verdad? Dice, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y estos versículos nos están hablando del gobierno, nos están hablando de los príncipes, ¿verdad? O sea, quienes tienen esa autoridad, quienes están gobernando sobre los pueblos y naciones. Está hablando incluso de la iglesia, porque aquí habla de los profetas, quienes estamos teniendo un liderazgo en la iglesia también. Estamos mirando aquí cómo se corrompían, ¿verdad? Y pues en general todo el pueblo, es decir, toda gente estaba cometiendo pecado, toda gente estaba haciendo lo que no agrada a Dios, lo que no corresponde, estaban dándole la espalda a Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con Dios? Dice que Él buscó entre los hombres, dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y sorpresa, dice, no lo hallé.
en medio de tanta injusticia, de tanta corrupción, en medio de la falta del temor de Dios, cuando todo el mundo hace lo que quiere, cuando todo el mundo va por sus propios caminos, pero no se acercan a Dios, Dios toma la iniciativa y dice, estoy buscando un hombre, una persona, un intercesor, ¿sí? Que haga vallado, que se ponga en la brecha. Un hombre, dice una versión más actual, dice, alguien que haga algo a favor del país y que interceda, ¿no? Vemos el corazón de Dios. Por lo menos una persona que no esté desviándose, haciendo pecado, sino que por el contrario, esté buscando a Dios, esté mirando al cielo, esté orando a favor de este mundo, esté orando a favor de las almas, esté orando en favor de la verdad. Dice Dios, pero no lo hallé. ¿Y qué sucedió? Por tanto, dice Dios, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y me recuerda el pasaje de Abraham. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Recuerdas el pasaje de Abraham cuando Dios le dice a Abraham, yo no te puedo ocultar lo que voy a hacer porque tú y yo somos amigos? Y le dice Dios, voy a destruir esa ciudad de Sodoma y de Gomorra porque su maldad ha subido hasta el cielo, ha aumentado en grande manera su maldad. Y Abraham comienza a interceder, ¿verdad? Y es tal, vemos en la Biblia claramente la maldad que ocurría en estas ciudades. Y Dios no castiga porque sea un Dios irascible, ¿sí? Dios castiga muchas veces porque Él es justo. Ajá. Y vemos cómo Abraham comienza a interceder, ¿verdad? Y aunque a Abraham le faltó interceder más, ojo, un intercesor insiste. Ajá. Un intercesor no hace una oración nada más, un intercesor clama y clama y clama y clama, ¿sí? Hasta que en su corazón siente, porque eso es muy importante, hasta que en el corazón sentimos esa paz de que hemos sido recibidos, hasta que viene a nuestro corazón esa confianza de que Dios hará algo, una paz que viene. Los intercesores identificamos esa paz que viene cuando sabemos claramente que Dios ha oído, como que viene la calma, ¿verdad? Pero cuando todavía Dios quiere que intercedas más, todavía tú en tu espíritu sientes la necesidad de orar más y más y más. ¿Qué pasó con Abraham? Le faltó orar un poco más, ¿verdad? Sin embargo, conoces la historia, dice que Dios, ¿verdad?, toma en cuenta las oraciones de Abraham, las peticiones de Abraham y salva a Lot con su familia. Pero después que vino el castigo, ¿sí? Vino la calamidad. Segura estoy que si nosotros oráramos más por nuestra nación, si nosotros oráramos más por las naciones, muchas cosas dejarían de pasar, porque Dios es misericordioso. Acuérdate, la oración, la intercesión es visitar el cielo, es visitar ese trono de amor, ese trono de justicia, ¿sí? Entonces, vemos como una oración, Dios está esperando a alguien que ruegue a Dios, alguien que clame al cielo, porque Él no quiere castigar. Él ama a las almas, pero muchas veces no hay absolutamente nadie que ruegue a Dios porque pare la maldad, porque los corazones cambien y Dios tiene que castigar. Ahora, también tiene que ver con nuestra vida personal, ¿verdad? También esto es muy interesante, la vida del intercesor. Nuestra vida personal creo que es tan importante. ¿Sabes por qué?
porque primero tenemos que experimentar nosotros. Cuando tú experimentas en tu vida, cuando tú experimentas en tu familia, cuando tú experimentas en algo que concierne a ti, comienzas a cobrar grande confianza, comienzas a darte cuenta con qué la clase de Dios con la que tú estás tratando. Empiezas a reconocer que no hay Dios fuera, no hay Dios fuera de nuestro Dios. Y esto nos permite, nos capacita para ser mejores intercesores. Entonces la vida, en esos alcances que nosotros vamos mirando, esas experiencias que vamos teniendo, esas respuestas que vas experimentando a tus oraciones, te llevan a madurar, te llevan a crecer. Y hay, por ejemplo, una promesa muy importante, ¿no? Hay una promesa muy importante, dice ahí en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por ejemplo, eso es una promesa, ¿sí? Esta es una promesa para cada persona que ha venido al conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántas grandes promesas hay? Sí, pero decíamos hace un rato acerca de Jesús, ¿no? Jesús nos anima, Jesús es el ejemplo para que nosotros desarrollemos una vida de intercesión, porque Él siempre te anima a orar. Dice Jesús, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres una persona de oración, cuando tú llevas a Dios todas las cosas que te ocurren en tu vida, todas las cosas que te rodean, los cambios que pueda haber en tu vida, las decisiones, las diferentes etapas, los miedos, también los planes bonitos, ¿verdad? De a lo mejor de adquirir una casa, a lo mejor si Dios quiere una relación, que tú tengas una relación con una persona, a qué escuela yo voy a entrar, cuál va a ser la carrera que voy a elegir, etcétera. Cuando tú vas llevando a Dios todas esas cosas, ¿qué pasa? Tu fe empieza a desarrollarse. Ajá. Empiezas a tener mayor comunión con Dios, con su Espíritu Santo, y sabes que empiezas puedes destapar ese regalo de amor para las demás personas. Es Dios el que te enseña a amar a las demás personas. ¿Por qué digo que el destapar ese regalo de amor? Porque dice su palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ajá. Pero tú tienes que empezar a experimentarlo por medio de esa cercanía con Dios, por medio de esa fe y esa confianza que te lleve a orar, que te lleve a estar intercediendo por cada cosa que pasa en tu vida, por cada situación cambios que estás experimentando. Quiero contarte rápidamente que mi mami estuvo 28 años fuera de México y pues nosotros ya no habíamos convivido. De hecho, mis dos hijas menores no conocían a mi mamá. Ajá. Y ahora con su venida, yo estuve orando mucho, pidiéndole al Señor muchas cosas en muchas áreas, sí, porque nuestra vida iba a cambiar ahora con mi mami en casa. Y Dios ha sido tan lindo, Dios ha sido tan bueno que ha escuchado mis oraciones, esas dudas que yo tenía, esas preguntas, esas interrogantes, sí, todo eso, Dios ha sido bueno conmigo, porque yo le he dejado todas estas cosas. Entonces, en nuestra vida personal, esas inquietudes, todas esas cosas, hay que llevarlas al Señor, ¿sí? Y yo te pongo esta promesa aquí porque importamos nosotros e importa nuestra familia. Creo que son las cosas que más tenemos nosotros en el corazón. Y hay otras cosas como dice aquí en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, ¿sí? Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá
en ti. Aquí nos está hablando de diferentes circunstancias que a veces podemos pasar. A veces quizás tengas mucho miedo de tu primer trabajo, quizás tengas, estés paniqueado por entrar a una escuela nueva, por ir ahora a la universidad o no sé. O a veces se presente una situación que venga difícil para la familia, alguna enfermedad, ¿sí? Cosas que estamos pasando y que Dios dice, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo, ¿sí? Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea, por fuerte que sea la situación que estemos pasando o que se venga, que nosotros estemos pensando que algo pudiera ocurrir en nuestra vida de una forma que nos sacuda, si nosotros comenzamos a orar, si nosotros comenzamos a interceder por el jefe, si podemos interceder por aquella persona con la que a lo mejor hubo un pleito muy fuerte, con aquella persona que es violenta, que es agresiva, ¿sí? Por aquella familia que sabemos que es conflictiva, o a veces por nuestra misma familia, ¿no? Que haya situaciones difíciles en nuestra familia. Si nosotros oramos, vamos a ver nosotros que Dios está con nosotros, que Dios es fiel con nosotros. También por ejemplo, en las cuestiones de la economía, en las cuestiones materiales, Dios es tan lindo porque nos ha dejado escrito en la Biblia, ¿no? Que Él multiplicó el aceite en esas vasijas con aquella viuda que estaba muy triste porque los acreedores iban a dejarla sin nada, ¿no? También recuerdas el ejemplo del maná en el desierto, ¿verdad? La carne y el pan que le llevaban los cuervos a Elías, la harina de la tinaja que no escaseó, ¿verdad? Ahí con la viuda, esos 5 panes y 2 peces que alimentaron a multitudes, sí, esas aves, esos pajaritos que nos enseña Jesús que, que Él cuida, que tiene cuidado de ellos. Dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es decir, sean circunstancias difíciles, sean cuestiones personales, sean cuestiones de nuestra familia, sean cuestiones materiales de algo que nosotros estemos necesitados, nuestra oración continua, nuestra intercesión, sí, va a hacer que nosotros veamos el poder de Dios y la mano de Dios. Yo recuerdo mirando este tema, sabes, recordaba yo la dedicación del templo de Salomón. Y ahí en primer libro de Reyes, capítulo 8, nos narra esa dedicación del templo y cómo la oración de Salomón por todo el pueblo de Dios, la oración de Salomón por todo el pueblo de Dios me impacta, fue muy hermosa porque en esa oración Salomón le está pidiendo a Dios si el pueblo es derrotado por sus enemigos, cuando el pueblo pecara contra ti, Dios, cuando el pueblo se olvidara de ti, cualquiera que pecara, si viene y ora en esta casa, decía Salomón, ¿no? Y todos aquellos que si hay sequía, que si hay hambre, que si los cielos se cierran y no hay lluvia, acerca de las plagas, todas esas oraciones hizo Salomón, ¿sí? Pidiéndole a Dios, cualquiera que te pida, cualquiera que venga y ruegue delante, tú lo oirás, así oró Salomón. Y sabes, Salomón oró, o la dedicación del templo de Salomón fue más o menos en el año 960, más o menos. Y si vemos el alcance de la oración personal, el ejemplo de Salomón es muy interesante,
porque él hizo esta oración de la dedicación del templo más o menos en el 960. Y pasando mucho tiempo más en el 605, porque acuérdate que antes se contaban los años de diferente manera que actualmente. En el 605 se cree que fue la primera deportación a Babilonia del pueblo de Dios porque había pecado, se habían apartado de Dios. Y más o menos ahí en ese tiempo, Daniel, ahora, ¿te acuerdas que Daniel abría sus ventanas y oraba dirigido hacia Jerusalén, hacia el templo, hacía su oración? Y la oración de Daniel era oída, la oración de Daniel era recibida. Y entonces yo recuerdo, podemos juntar estos dos ejemplos, el ejemplo de la oración de Salomón y el ejemplo de la oración de Daniel, y estamos con el mismo Dios que no cambia, con el mismo Dios que no cambia, que sigue siendo fiel. Ahí en Primero de Reyes, en el capítulo 8 dijimos, toma nota, en el capítulo 8, verso 59, Salomón ora de esta manera, dice, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche. Dice, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel. Dice, cada cosa en su tiempo, cada cosa en su tiempo. Esto es muy hermoso, es muy hermoso. Aquí vemos claramente el alcance de tu oración. No nada más la de Salomón porque era el rey y era un hombre elegido por Dios y le dieron tanta sabiduría, no. El alcance de la oración de todo hijo de Dios, de todo corazón que le ora a Dios con fe. La oración que hizo Salomón, ¿sí? Cuando tu pueblo fuere llevado cautivo, si oran, oran hacia esta casa, ¿sí? Tú los oirás. Y vamos muy clarito el ejemplo en el libro de Daniel. Entonces, la oración no caduca, tu intercesión nunca va a... Cuando tú ves una medicina, un alimento y le ves la fecha de caducidad, ya se pasó, lo tiras, lo desechas. Pero Dios nunca desecha nuestras oraciones. El alcance de la oración es del tamaño de tu fe. El alcance de la oración es del tamaño de tu perseverancia. Acuérdate. Vamos a continuar. La iglesia nace, crece, se desarrolla y se fortalece por la oración. ¿Cuántos testimonios yo te podría contar del Centro Cristiano Zumpango, de la oración allá en nuestra casa, tu casa? Dios es tan lindo porque con que ore una persona, 2 personas, 3 personas, 1000 personas en una iglesia, Dios hace maravillas. Te lo digo porque cuántas veces nada más orábamos mi esposo y yo. Sí, cuántas veces nada más he orado yo o nada más ha orado mi esposo, cuántas veces nada más hemos orado algunos hermanos, cuántas veces nada más ha sido la oración de un puñado de intercesores fieles y Dios hace grandes cosas, grandes maravillas. Sí, ahí en el libro de los Hechos es muy interesante, Hechos 1 del 13 al 14 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. El aposento alto. ¿Qué acababa de pasar aquí? Jesús acababa de regresar al Padre. Ellos lo vieron con sus propios ojos y ahora ya estaban solos, ya no estaba el Maestro Jesús. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia? La primera iglesia, apenas se desprendieron de su Mesías, de su Jesucristo. ¿Qué fue de qué se ocuparon? De orar.
estaban reunidos en el aposento alto y dice la palabra de Dios que perseveraban en oración. Ajá. Y tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo de cómo crece, se desarrolla y se fortalece la iglesia. Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Por qué? Ellos estaban buscando al sucesor de Judas. Acuérdate que Judas había traicionado a Jesús. Entonces estaban buscando al sucesor de Judas y ellos no lo eligieron según lo que miraban sus ojos, sino que ellos le preguntaron a Dios. Fueron con Dios. En oración le preguntaron a Dios quién era el que tenía que ser el sucesor de Judas. Entonces aquí nosotros vemos en la primera iglesia que su actividad inmediata fue orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que la oración, escucha, la oración es la que nos mete en ese objetivo, la iglesia tiene el objetivo de llegar a la meta que Dios nos muestra, Entonces, la oración nos lleva siempre a Dios. La oración es el objetivo de la iglesia, perseverar en ese objetivo de la intercesión, de la búsqueda del Señor, de esa dependencia del Señor, ¿verdad? Porque solamente Él es el que puede obrar. Él es el único que sabe en su soberanía lo que la iglesia tiene que hacer, el único que tiene el poder para sustentar a la iglesia, el único que tiene toda la sabiduría para guiar a la iglesia. La intercesión desarrolla dependencia. Mientras más intercedemos, más dependientes de Dios nos volvemos, porque al interceder más, al apoyarnos más en el Señor, más comprobaremos su ayuda, más estaremos pisando en ese terreno de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios, que Él obra como Él en su soberanía quiere y sabe que es correcto, ¿no? Si la iglesia fuera guiada por el hombre, pobre iglesia, desaparecería. La iglesia no puede ser guiada por el hombre, tiene que ser guiada por Dios. Dios es el que guía a la iglesia, Dios es el que la hace crecer, Dios es el que la fortalece y por supuesto que la oración nos fortalece. La oración te llena de fe. La oración, para empezar, hace que nuestra mente se centre en Dios, se pasen las dudas, ¿sí? Afirma nuestro corazón. Vamos a ver otro ejemplo, porque la intercesión es vital. La intercesión nos allana el camino. Mira lo que dice en Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo no va a ser importante que la iglesia se meta en la intercesión? ¿Cómo no va a ser importante que los cristianos nos reunamos a orar en diferentes formas, desde casa, en grupos? Ahora oramos por Zoom también, personalmente allá en la iglesia, de forma presencial. Todo eso es tan importante. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros tenemos es el mensaje de vida eterna, ¿sí? Porque el mensaje que nosotros tenemos que llevar es para ganar almas, es para rescatar almas de las tinieblas, para arrebatar almas de la potestad de Satanás, para llevar ese mensaje que va a librar a los que están encadenados al pecado, los que están esclavizados al pecado. ¿Tú crees que el enemigo se va a quedar quieto? Claro que no. Si el enemigo lo que quiere es que la gente se pierda. Entonces tenemos nosotros
que llevar el mensaje de la palabra, pero siempre, siempre, respaldándola con la oración, respaldando con la intercesión. Yo recuerdo mucho en los primeros años de la iglesia, yo salía mucho a visitar. Salía mucho a visitar a las personas, yo les iba a compartir a los hogares, a sus mismos hogares, a quien me recibía, yo iba. A donde fuera, yo iba y compartí. Recuerdo mucho un matrimonio que yo empecé a visitar. Y ellos de verdad me recibían muy bien, me recibían excelente, con mucho gusto, me sentaban en su sala, me llevaban un vasito de refresco, me llevaban un cafecito y les interesaba mucho que abriéramos la Biblia y que yo les explicara ahí el Evangelio. Pero recuerdo un día que el tema fue el perdón, ¿verdad? Comenzamos a hablar del perdón. Bueno, ese día que se tocó el tema del perdón y que mostré con la palabra de Dios que Dios nos mandaba a ser humildes y pedir perdón por nuestros pecados, confesar nuestros pecados y pedir perdón. Ese día me dejaron de recibir bien. Ese día se molestaron mucho con lo que yo les enseñé en la Biblia. Después de que me habían recibido como si yo fuera un ángel del cielo, me cerraron las puertas de su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos contracorriente, porque el mensaje que nosotros estamos llevando es peligroso para las tinieblas. La gente no querrá arrepentirse muchas veces. La gente muchas veces está cegada por Satanás. Entonces, ¿cuánta intercesión debe de haber? ¿Sí? La iglesia es la que está llevando ese mensaje, ¿sí? Ese mensaje de parte de Dios, ese mensaje que va a hacer que la gente venga al arrepentimiento, la gente venga a la convicción de sus pecados, ¿sí? ¿Y por qué mataron a Esteban? ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Por qué? Porque su mensaje, por lo que él hacía, les ofendía a las demás personas. ¿Por qué? Porque las demás personas no querían a Dios, no aceptaban a Dios. Sí, eran pecadores y no querían arrepentirse. Y así podemos decir también de Jesús. Y así podemos decir de muchos mártires en este mundo que por llevar el mensaje, sí, sabes, nuestra santidad muchas veces va a incomodar a mucha gente, sí. Por eso es que la iglesia debe de interceder, la iglesia debe de estar siempre en oración. Ya vimos que, decíamos hace ratito que la primera actividad de la iglesia fue reunirse a orar. Y en Hechos 2:11, poquitito tiempo después, que dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí estamos viendo un pasaje del día de Pentecostés. Tú sabes que estaban ellos reunidos, dice la Biblia, unánimes y juntos, ¿verdad? Y dice que vino ese viento recio, ¿verdad? Se asentaron lenguas de fuego sobre ellos, fue ese derramamiento del Espíritu Santo y ellos comenzaron a orar en lenguas, comenzaron a orar en esa oración perfecta del Espíritu Santo en nosotros. Y seguimos en la misma línea. La iglesia debe orar, ¿sí? La iglesia debe de orar en lenguas, la iglesia debe de orar en el idioma que hable, la iglesia debe de orar sin cesar, porque no sabemos todas las grandes cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual cuando una iglesia ora, pero son cosas grandes y son cosas poderosísimas, ¿sí? Amén. Vamos a continuar. Dice la palabra, perdón, este es otro punto. Alcances geográficos,
colonia, país, naciones y mundialmente. ¿Sabes? Es muy importante que no solamente oremos por el vecino, que no solamente ores por ese amigo, que no solamente ores por el esposo, que no solamente oremos por nosotros. Tenemos que tener una visión mucho más grande. Tenemos que tener la visión de Jesús. Jesús dice la palabra que él miró a Jerusalén y lloró. Ajá. Miró a Jerusalén y le dolió, le dolió. Dice, como la gallina, ajá, que cuida a sus pollitos, así yo quise contigo. Dice, y no quisiste, ¿no? El Señor nos mandó a las naciones y la oración es clave para todo esto. Vamos a leer el Salmo 2:8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Qué claro es este Salmo. Está diciendo Dios mismo, pídeme. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Un dulce, nos va a dar una manzana, nos va a dar un coche, nos va a dar un trabajo, nos va a dar mucho más, mucho más. Él promete darnos las naciones. Él promete, sí, darnos esos territorios para que la gente que vive en esos lugares de pecado, para que la gente que vive en esos lugares donde no se conoce de Dios, donde están ocurriendo hoy asesinatos, están ocurriendo violaciones, en donde la gente está enfocada solamente en el materialismo y hay tanta altivez y sienten que no necesitan de Dios, que esos lugares sean alcanzados para Cristo. Es muy importante esto. Vamos a ver otro versículo que me gusta mucho. Este versículo dice en Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjate qué claro es este mandato. Procuren la paz de la ciudad a la que vayan, en donde estén. Si tú te vas a cambiar de ciudad, ya tienes que estar orando por esa ciudad donde vayas a ir. Si te vas a cambiar de colonia, ya tienes que estar orando por esa colonia a donde tú vas a ir. ¿Sí? Tenemos que orar por el municipio donde vivimos, tenemos que orar por la colonia, por el estado donde vivimos, por el país donde vivimos. Porque aquí dice claramente, claramente dice, rogar por ella a Jehová. ¿Sí? Tenemos que ampliar nuestra visión. A veces nada más estoy orando por un examen y ya estoy preocupadísimo por el examen. Cuando sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, podemos pedir por otros. A veces nada más estamos clamando a Dios por nuestra economía o nada más estamos clamando a Dios porque ya me sane, ya no esté enfermo. Y todo eso es válido, pero tenemos que ampliar la visión. Dios quiere que oremos. Dios nos es tan poderoso, tan fiel, sí, que si oráramos, de verdad cambiaría el clima, de verdad cambiaría la situación. Hoy en la mañana platicaba con unos hermanos y ellos me decían, es que nosotros tenemos nuestra casa aquí en Zumpango, una de las unidades habitacionales. Dice, pero la rentamos mejor, dice, y ya nos fuimos a otro lugar. Le digo, ¿yo por qué? Dice, porque se puso muy feo, está muy peligroso, hay mucha violencia. Les digo, uy, qué lástima, ¿verdad? Y eso está pasando en tantos lados, ¿sí? Pero tenemos nosotros, los hijos de Dios, que tener esa confianza que a nuestro clamor, a nuestro ruego, el Señor responde. Él responde. Vamos a continuar. La unción viene por la oración. ¿Qué es la unción? La unción es ese poder de Dios. Eso es la unción, ese poder del Espíritu Santo. Y sabes, una persona que ora va a ser testigo del poder de Dios. Una persona que ayuna va a ser testigo
del poder de Dios. Mientras más ores, mientras más te rindas a Dios, mientras más fe tengas, vas a ver más moverse la mano de Dios a favor nuestro, a favor de los lugares por los que tú ores. Yo recuerdo mucho que nosotros vivimos en la CTC de Santa María. Aquí en Zumpango hay muchas unidades habitacionales, yo creo que como 15 o más de 15 unidades habitacionales, y algunas de ellas son impresionantemente grandes, gigantescas. Y la más pequeñita de todas las unidades habitacionales es la CTC de Santa María. Y la CTC de Santa María es la unidad más chiquita de todas las unidades que hay, es muy chiquitita. Y nosotros vivimos en esa unidad, varios años, y de hecho allí comenzó a crecer el grupo que un día formó la iglesia. Y yo quiero contarte que hasta el día de hoy hay más personas que llegan de la CTC de Santa María a la iglesia que de las demás unidades. ¿Por qué? Porque orábamos mucho por esa iglesia, por esa colonia. Orábamos mucho por esa colonia, orábamos por todos los vecinos de esa colonia. Y éramos apenas un puñito, éramos como 3 mujeres. Y siempre orábamos. Y mucha gente de esa unidad ha sido salva. Y en nuestra iglesia hay mucha gente de esa unidad que se le compartió cuando vivieron en esa unidad habitacional o que viven en esa unidad habitacional. A propósito del punto anterior, ¿no? Y te cuento, esta parte, ¿no? De la unción que viene por la oración, el poder que viene, porque ya mirábamos que hay que penetrar la oscuridad y que los corazones reciban convicción de su pecado para que se arrepientan, ¿verdad? Vamos a ver aquí un ejemplo claro de lo que es la unción. Que es el poder que viene por la oración. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí vemos que en Israel hubo una sequía provocada por la oración de Elías, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vamos a pensar que nada más porque sí. Bueno, porque Acab, que era el rey, y juntamente con todo el pueblo de Dios se habían desviado. Todo el mundo estaba adorando a los Baales y se había olvidado de Dios. Sí, imagínate la oscuridad que reinaba en Israel. Pero dice que Elías, que era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, oró fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Porque el pueblo tenía que reaccionar, el pueblo tenía que volver a Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra intercesión es por las almas. Nuestra intercesión es para que se abran los ojos espirituales, para que las almas vengan a Dios, para que muchos sean salvos, para que los matrimonios ya no se estén separando, para que los padres se vuelvan a los hijos, para que nuestros niños y nuestros jóvenes sean guardados de esta contaminación espantosa y aberrante de la ideología de género. Sí. Para que gente sea librada de ese Dios del materialismo. Entonces, para que haya esa unción, en la palabra, cuando la predicas, cuando enseñas a alguien, sí, cuando haya ese poder como el de Elías que hizo que se detuviera la lluvia, para que haya ese poder, tiene que haber oración. Tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que apagarle a esa pantalla que a veces está enfrente de nosotros, sea celular, sea la pantalla grande de la sala, cualquier pantalla. Ya tenemos que apartarnos un poco de eso.
y buscar el rostro de Dios. En Hechos 2:36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primer predicación de Pedro, y cuánta gente al escuchar a Pedro se convirtió. Ajá. Miles se convirtieron a Cristo. ¿Es que Pedro era un elocuente predicador? No. ¿Es que Pedro era la gran personalidad? No. ¿Es que las palabras de Pedro realmente podían convencer a alguien? No. Como el día de hoy, mis palabras y tus palabras no pueden convencer absolutamente a nadie. Necesitamos el poder, necesitamos la unción, ¿sí? Todo lo que hacemos como iglesia necesita unción. Este mundo está carente de una iglesia con unción. Debe haber oración para que haya unción. Pero no va a haber oración si yo no soy humilde, si yo no me hago como niño y dependo de Dios, si sigo dejando la oración para después, si solamente oro por los alimentos, o a veces ni por los alimentos porque siempre andamos deprisa, ¿no? No. Tiene que haber oración, tiene que haber esa certeza de que el cielo se abre, de que el cielo nos escucha, ¿sí? De que el brazo de Dios no se ha acortado. Tenemos que orar para que haya poder para todo lo que hagamos, porque estoy hablando ahorita a un grupo de hermanos que ya sirven, que ya deben de ser servidores, y todo lo que hagamos debemos buscar que lleve el poder de Dios. Cualquier cosa que tú hagas, incluso en casa, en tus relaciones en casa, tus relaciones de padre con tus hijos, en tus relaciones de esposo con tu esposa, de ti con tu esposo, tienes que orar. Tienes que orar para disponerte a llegar al corazón de tu hijo. Tienes que orar para poder perdonar, tienes que orar para que haya buena comunicación en el matrimonio. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que no falla. Estamos orando en el nombre más poderoso, en el nombre de Jesús, ¿sí? Así es que acuérdate, ¿quieres unción? ¿Quieres poder? ¿Quieres ver cosas sorprendentes? Como lo que le pasó a Pedro. Yo creo que cuando Pedro vio todos los que se añadieron a la iglesia, dijo, ¡wow! ¿No? Pero siempre estaban orando, dice la Biblia, que perseveraban en la oración. Ajá. Por eso es tan lindo, tan hermoso el libro de los Hechos, porque nos narra la vida de los primeros cristianos. Gente de oración, gente de unción. Ajá. Milagros vienen por la oración, claro que sí. Aquí en casa yo tengo la necesidad de enseñarle a mis hijas que tengan fe, que oren, ¿verdad? Y les cuento que a Belén le regalaron un pez beta, una de sus amigas. Llegó pequeñito el pececito y un día empezó a enfermar y se llenó como de hongos en su cara, en su boca. Y un domingo por la noche estaba muy mal el pez y parecía que ya se iba a morir. Y yo le dije a Belén, vamos a orar, porque Dios tiene cuidado de su creación. Y oramos aquí
en su recámara con su pez. Y yo todavía me fui a acostar y yo seguí orando porque Dios curara al pececito, pero yo le decía, Señor, yo quiero que mi hija vea tu poder, Señor. Yo quiero que mi hija vea que tú nos escuchas, que podemos tocar y mover tu corazón cuando nosotros oramos. Y para la gloria de Dios, el pez está sano y ya creció más. Y al poco tiempo, el papá de su amiga que le regaló el pez se enfermó de cáncer, tiene cáncer en su garganta. Ya había pasado por una operación y enseguida se puso más mal, lo volvieron a operar. Y iban por una tercera operación y estaba muy mal. Y ella me dice, mamá, vamos a orar por el papá de mi amiga. Le dije, sí, hija, y oramos todos aquí en la casa. Oramos porque su amiga estaba muy triste, muy mal, porque su papá estaba muy grave. Y oramos aquí y lo puse en los grupos de oración. Te cuento, está mucho mejor. Nos mandaron una foto, dejó de sangrar su garganta y está mucho mejor. Y yo le doy a Dios toda la alabanza, toda la gloria. Gracias, Señor, porque nos permites ver los milagros que tú haces, ¿sí? Y los corazones tienen que ir mirando. Y yo le doy gracias porque yo quiero que ellas vean, que ellas comprueben que podemos orar. Y Dios es tan maravilloso, tan bueno, tan misericordioso, que hace cosas grandes a nuestro favor. Hace cosas grandes a nuestro favor. Dice la palabra de Dios en Hechos 12, 5 al 6. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Nos saltamos, ya sabes tú que la historia dice que vino un ángel y cuando viene el ángel se rompen las cadenas y Pedro puede salir de la cárcel y llega con los hermanos que estaban todos reunidos orando. Y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Me salté un poquito en la historia, pero vemos a un Pedro en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el mensaje del arrepentimiento. Pero ya sabemos que este mundo no nos recibe, ¿verdad? Solamente los que son de Dios son los que nos oyen. Lo metieron a la cárcel por predicar a Cristo. Y estando encarcelado es liberado por ángeles que Dios envía, ¿verdad? Y él sale y llega a la casa de esta mujer donde estaba una porción de la iglesia orando por Pedro, intercediendo por Pedro. Todos estaban allí orando por Pedro. ¿Qué ocurrió aquí? Un milagro, porque él no podía hacer que Pedro saliera libre de la cárcel, ¿verdad? Y sin embargo, la iglesia con su oración clamando al Señor, Dios oye la oración. Y ahí está Pedro libre y llega con los hermanos, ¿verdad? ¿Te sabes esta historia? Es curiosa porque la chica que Pedro toca la puerta y hay una chica ahí que reconoce la voz de Pedro y en lugar de abrirle a Pedro de la emoción, se regresa y les va a contar que era Pedro el que estaba llamando, ¿no? Qué bonito. Ay, la plenitud de la vida viene por la oración. La plenitud de la vida viene por la oración. Claro, sí, porque el espíritu humano, el alma, el corazón del ser humano siempre querrá, andará en busca de Dios, ¿sí? Nuestra alma tiene necesidad de Dios, nuestro espíritu anhela a Dios,
¿sí? Y no lo entendemos, no lo sabemos, no lo identificamos hasta que comenzamos a leer la palabra de Dios, hasta que alguien nos presenta a Jesús. ¿Verdad que sí? Mira, cuando nosotros, el diseño de nuestro corazón es buscar a Dios. Si no encontramos a Dios, nuestra vida estará muchas veces carente de sentido. Pensaremos que estamos completos y que hay cosas que nos pueden hacer felices, pero sin Dios no habremos alcanzado la plenitud de nuestra vida. Mira lo que dice en Juan 16, 24, dice Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios nos está llamando, Jesús nos está llamando a una verdadera comunión. Nos está llamando a una verdadera dependencia de Él, a una verdadera confianza, ¿sí? De tal manera que en verdad toda inquietud la dejemos en Él. Cualquier inquietud, a veces tenemos mucha ansiedad por muchas cosas, pero tenemos al Todopoderoso con nosotros. Tenemos al que es nuestro Abba, es nuestro Padre. En Él podemos confiar. En Él podemos confiar. Él tiene la respuesta a nuestras dudas. Él tiene todo recurso, le pertenece a Él. Y Él se agrada de bendecirnos, de que nada nos haga falta. Él se goza en hacernos bien. Él nos ama, Él sabe si tú necesitas compañía, sabe todo de ti. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en esa confianza y desarrollemos esa comunión. Por eso David es un hombre que fue como poeta, ¿no? Fue como poeta, escribió tantas cosas tan hermosas. ¿Por qué? Porque su corazón siempre estaba palpitando por Dios, porque su corazón valoraba tanto la presencia de Dios, la fidelidad de Dios en su vida, y siempre iba creciendo, ¿no? David fue un hombre que aún en las circunstancias más adversas buscó aferrarse a Dios, y eso lo llevó a comprobar tal fidelidad de Dios. Los salmos registran ahí, ¿no? Cómo clamaba, le decía, Dios, no tardes, no te olvides de mí, etcétera, etcétera. Y a veces hablaba, ¿no? De sus enemigos y de cómo se encontraba, pero terminaba diciendo, no, yo no me voy a olvidar de Dios, yo lo voy a alabar. Entonces, realmente la plenitud viene cuando tú tienes esa confianza, ¿sí? Esa esperanza de vida eterna, esa certeza de su salvación, y todo eso te lleva a tener una comunión plena con Él, una comunicación continua, dialogar con Él de una forma natural, saber que aún tu suspiro no le es oculto, aún un gemido, una lágrima, Dios sabe lo que nuestro corazón le quiere decir, sabe nuestra necesidad, amén. Pero dice aquí que muchas veces no pedimos, pidamos en su nombre, dice, y vamos a recibir, y entonces experimentaremos el verdadero gozo, la verdadera satisfacción, la verdadera paz, el verdadero contentamiento. Bueno, vamos a pasar a nuestra tarea. Vamos primeramente a meditar y a elegir los versos especiales para nosotros del Salmo 16. Yo te animo que, por ejemplo, puedas buscar 2 versiones o 3 versiones del Salmo 16. Ahora tenemos a la mano versiones antiguas, versiones de un lenguaje más actual.
Entonces lee el Salmo 16, medítalo y elige esos versos especiales para ti tomando nota. Y también, por último, como tarea, vas a elegir otro salmo o pasaje de la Biblia en el cual tú puedas apoyarte para expresar cómo tu anhelo y tu búsqueda de Dios trae plenitud a tu vida. Ajá. Vamos a apoyarnos en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo nos ha dejado en la palabra de Dios para que nosotros podamos meditar en esto, expresando que podemos nosotros extendernos, ¿verdad? Hacia esa plenitud, hacia esa presencia de Dios realmente en nuestra vida. Y nosotros de igual manera estar siempre visitando ese trono de gracia. Amén. Yo espero que este tema te sea de mucha edificación. Yo espero también tus dudas. Plantéame tus dudas en el día domingo, a la hora del Zoom. Plantéame tus dudas. Envíame tu tarea. Algunos han faltado de enviar tarea. Les recuerdo que esto cuenta. No queremos atrasarnos. Aprovecha al máximo tu curso. Que Dios te bendiga mucho. Sí, cuídate. Estamos viéndonos.